Ya estamos de vuelta entonces por las pantallas de CNN Chile y antes de ir al pronóstico de la región metropolitana, los quiero invitar a una conversación. Yo sé que para muchos va a ser muy fascinante. La semana pasada estábamos hablando de las posibilidades de vida que teníamos en el espacio, en el universo, en el sistema solar, pero también tocamos un tema sobre la vida que podríamos tener acá en nuestro planeta, que todavía tenemos mucho por descubrir. Y saben, tenemos un invitado de lujo. Él es Osvaldo Ulloa, oceanógrafo, académico de la Universidad de Concepción y director del Instituto Milenio de Oceanografía, quien va a estar con nosotros para poder hablar sobre un viaje fascinante, una exploración que hicieron a la fosa de Atacama. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Osvaldo? Hola Eduardo, encantado aquí de estar con ustedes. Gracias. Oye, te comentaba antes de empezar la entrevista que cuando nos enteramos de la existencia de esta exploración, quisimos contactarlos de inmediato y yo, como gran amante de la ciencia, me gustaría desde ya empezar a conversar sobre qué es lo que encontraron, cómo se gestó esta exploración, hasta cuánta profundidad llegaron y qué fue lo extraño que encontraron en la parte más baja. Bueno, nosotros nos propusimos estudiar el océano profundo desde el 2013, ya que es uno de los ambientes más desconocidos de nuestro planeta. El año 2018 hicimos la primera exploración, la primera expedición al lugar más profundo de la fosa de Atacama, que queda frente a la península de Mejillones, pero en ese instante, en ese momento, utilizamos un vehículo no tripulado, ¿ya? Que desciende por gravedad y asciende por buoyantez positiva, donde tomamos algunas muestras y algunas fotografías. A mediados del año pasado recibimos la comunicación del explorador Víctor Vescovo, estadounidense, un magnate, que él se envió a construir un sumergible y un barco que lo acompaña a hacer inversiones en las distintas zonas del océano, que son las más profundas, que se denominan fosas oceánicas o trincheras oceánicas, que son aquellos lugares que tienen más de 6.000 metros hasta los 11.000 metros. Entonces son los lugares tremendamente extremos en términos de la presión que allí existe. Porque está la presión que cualquier instrumento, cualquier vehículo que tú quieras poner a esas profundidades corre el riesgo de implosionar. Ya el océano en promedio tiene 4 kilómetros, pero estamos, digamos, teniendo que descender a más de 6.000 metros, y en el caso de la fosa de Atacama, que se extiende desde Ecuador hasta Aysén, el lugar más profundo tiene más de 8.000 metros, más de 8 kilómetros de profundidad. Entonces, en enero de este año se concretó esta expedición. Fuimos invitados como Instituto Milenio de Oceanografía a hacer ciencia, a acompañar al explorador Víctor Vescovo, y tuvimos el privilegio también de poder descender con él. La primera inversión fue él y yo como el científico, él como piloto de este sumergible, y 3 días después mi colega Rubén Escribano también pudo descender en otro lugar de la fosa para poder ver lo que ahí existe, y nos convertimos en los primeros seres humanos en llegar al fondo de la fosa de Atacama. Oye, qué simpático. Oye, dentro de lo que me estabas comentando recién, cuando el vehículo desciende, estamos hablando que el peso del agua es muy fuerte, ¿cuántas atmósferas más o menos deben encontrar ahí en el fondo del océano? O en esa fosa, más bien dicho. Claro, bueno, a 8.000 metros tenemos 800 atmósferas, es decir, la presión que existe a esas profundidades es 800 veces mayor que la que existe en superficie. Y eso implica que el desarrollo tecnológico, lo que implica tener que soportar estas profundidades, que por ejemplo no es un problema que hay cuando uno va al espacio. Este es un problema que se produce justamente cuando uno empieza a descender en el océano. Oye, y esta exploración, ¿cuánto tiempo les costó para descender? Y lo otro, ¿qué se encontraron abajo? Porque de verdad... y la otra pregunta, ¿a qué profundidad ya no hay luz del sol? O ni siquiera un brillo. Ya. Bueno, el descenso, en el caso de la primera inmersión mía, duró 3 horas y media. Y el vehículo
desciende sin ninguna conexión con el buque, o sea, esto es totalmente autónomo, y baja a una velocidad de unos 50 metros por minuto. Por lo tanto, ya al minuto y medio, 2 minutos, ya no había luz en el café. Y por lo tanto, solamente llevábamos la luz dentro de la cápsula, o si no, después como a mitad de camino prendimos los focos, las partículas que iban pasando rápidamente enfrente de las ventanillas que lleva el sumergible. Entonces, ¿ya? Sedimento. Estas películas como Buscando Nemo, que aparecen estos peces de gran cantidad de dientes, con esa lucecita o ese brillo que tienen colgando frente a la cabeza. No me acuerdo el nombre específico de la especie. Pez linterna. Pez linterna, gracias. Súper simple, más encima, súper simple el nombre. ¿Y se encontraron con algún tipo de especie que generara, que sean bioluminiscentes ahí tan abajo, no? Porque por lo menos las imágenes que ustedes nos compartieron, no veo algo similar. Sí, lo que pasa es que para ver la bioluminiscencia hay que ir con otro tipo de cámara. Porque ya, okay. Tú cuando lo alumbras con la luz, digamos, blanca, que es la que se usa, normalmente eso no se ve. Pero justamente una de las cosas que uno se asombra en este mundo tan oscuro es que primero los organismos tienen ojos, y uno dice, ¿por qué van a tener ojos si no hay luz allá abajo? Y justamente tiene que ver con que muchos de los organismos tienen bioluminiscencia, lo que les permite, por ejemplo, comunicarse entre ellos. O sea, como encuentro pareja, por ejemplo, allá abajo. Claro. ¿Ya? O cómo atraigo a una presa, ¿cierto? O cómo escapo. Entonces, la bioluminiscencia es bastante importante en el océano profundo porque permite muchos tipos de interacciones entre los organismos. Oye, qué genial. ¿Y algún animal grande, así por ejemplo como los calamares gigantes, no se verán tan baja profundidad? Se han visto calamares a las grandes en las fosas oceánicas, pero no tan grandes como el calamar gigante. Además, el calamar gigante es bastante difícil de poder observarlo y de poder filmarlo. Hay evidencia que podría estar aquí frente a nuestras costas, pero hasta el momento no lo hemos podido filmar y observar. ¿Ya? Lo otro que una vez que llegamos al fondo, navegamos por el fondo por 3 horas, parte sobre los sedimentos, pero también empezamos a ver formaciones rocosas y se ven ahí en las imágenes que ustedes muestran, paredes incluso verticales, donde incluso había roca desnuda y por lo tanto un paisaje, digamos, geológico impresionante. O sea, uno a veces tiene la idea de que el fondo marino es plano y que es lo único que va a encontrar. Resulta que a metros nos encontrábamos con estas paredes rocosas dentro de la fosa. Oye, sí, yo me imaginé que, no sé, me imaginé que podíamos encontrar algún tipo de ser vivo así como eso, como que caminan, como esos peces que parecen piedra. Algo así, o algún tipo de crustáceo como no sé, una centolla o ese pez, el que me comentabas que era el pez ¿cómo se llama? Pepino que está... El pez linterna. El pez linterna, ya, sí, pero
Cuando se supone que uno llega tan abajo en las profundidades, estos seres, ¿qué tipo de textura tienen? Porque tienen que soportar esa presión increíble. Me imagino que tienen que haber, o no sé si tu expedición o alguna otra han sacado, han extraído algún tipo de pez, pero ¿qué tipo de cubierta de piel tienen o de escama para poder soportar tal presión? Porque me imagino que la cápsula, a la medida que iban bajando, iba crujiendo por la compresión que tenía del exterior. Bueno, la cápsula afortunadamente no crujía, está hecha de titanio, un espesor de 9 centímetros, así que, porque ahí sí que yo creo que hubiera producido bastante susto. Ahora, efectivamente, los organismos abajo son distintos que los que están en superficie. Por ejemplo, los peces no tienen escamas, tampoco tienen hueso. Hay un fenómeno que se produce a medida que aumenta la presión, es que no se forma el carbonato de calcio, que es lo que constituye, por ejemplo, lo que le da rigidez a nuestros huesos. Bueno, en el caso de los peces de allá abajo, solamente sus vértebras son solamente cartílago, y lo pequeño que tienen de carbonato de calcio son el oído y unos dientes, y nada más. Entonces, mucho de los organismos que tenemos en superficie que forman conchas de carbonato de calcio, abajo no las tienen y las reemplazan por compuestos orgánicos. Esa es una de las adaptaciones que tienen. Otra de las cosas que se ha observado allá abajo es que organismos como esos crustáceos que parecen camarones allá abajo, que son parientes de las pulgas de mar, son mucho más grandes que de sus parientes que viven en superficie. Aquí, por ejemplo, las pulgas de mar que uno ve en la playa miden del orden de milímetros, sin embargo las que ustedes ven ahí en las imágenes son varios centímetros. Entonces hay una tendencia al gigantismo a las grandes profundidades que todavía no entendemos por qué. También hay sustancias que los peces que tienen, o los organismos, que le permiten justamente aumentar o resistir a las presiones. Otras adaptaciones es que, por ejemplo, los lípidos que forman las membranas celulares son particulares, porque de lo contrario las membranas no tendrían fluidez y no permitiría el intercambio de productos con el ambiente. Por lo tanto, son grasas insaturadas las que digamos, predominan allá abajo, a diferencia en aguas más someras, donde tenemos ambas, tenemos grasas no saturadas y grasas saturadas. Entonces hay varias adaptaciones. Claro, me queda tiempo para una pregunta más. La primera, porque voy a hacer una pregunta, dos al mismo tiempo. ¿Qué temperatura, ya que soy meteorólogo, qué temperatura nos debiésemos encontrar allá abajo? Y segundo, ¿qué les sorprendió de encontrar allá? Porque supongo que había una hipótesis con lo que se iban a encontrar, pero al final, ¿qué fue lo que más te llamó a ti la atención en esta exploración? Con lo que no pensabas que te iba a encontrar. Bueno, primero, abajo es bastante frío, es menos de 2 grados Celsius, y de hecho es un poquito más tiene como casi 1 grado más de lo que debería tener por el tema de la presión. O sea, debería ser como 1.1 grado y era casi 2 grados, 1.9 grados. Entonces es bastante frío. De hecho, nosotros teníamos que abrigarnos dentro del sumergible. Ahora, dentro de las cosas que más nos sorprendieron es que, primero, que había muchísimo más vida que la que suponían, ¿ya? Una mucho mayor abundancia y riqueza de especies a 8.000 metros de las que teníamos evidencia. Lo otro que en lo personal me sorprendió mucho es que en estas rocas, estas paredes de roca, encontramos comunidades microbianas. Son unas alfombras, unos tapetes microbianos que no teníamos evidencia que existían a 8.000 metros. Ahora, a diferencia de la ciencia tradicional, la verdad que cuando uno va abajo, cuando está haciendo exploración, no va con muchas hipótesis, porque justamente va con la mente abierta a encontrar cosas de las cuales ni siquiera se imagina. Entonces, esta es digamos, una actividad previa a lo que es la actividad científica normal, que es la exploración oceánica. Qué choro. Me imagino que tienes que haber estado como cabro chico con juguete nuevo allá abajo, de verdad, fascinante. Oye, de verdad, te envidio
profesionalmente te envidio por lo que lograron, los felicito y ojalá que se pueda dar nuevamente una nueva exploración en algún otro punto para seguir conociendo nuestro océano y desde ya para cualquier tema que podamos hablar de la oceanografía, de la vida en el mar, te dejo invitado a las pantallas de CNN Chile para que podamos en este pequeño espacio de ciencia poder comentar y poder transmitirle a la gente y sobre todo a los niños, a los jóvenes que están de repente buscando ya a esta altura del año qué estudiar, que empiecen a ver también la posibilidad que se empiezan a abrir también a través de las distintas ramas de la ciencia. Así que Osvaldo, desde ya te dejo la invitación y te agradezco profundamente el estar hoy día con nosotros. No, gracias a ustedes por el interés y comparto lo que tú dices. Yo creo que justamente estamos en una etapa del desarrollo científico de Chile que nos permite ir a explorar las grandes profundidades y por lo tanto, digamos, yo invito también a los jóvenes, las jóvenes, ¿cierto?, de Chile que se interesen por el océano, que queda muchísimo por descubrir y que además tiene toda una aventura, una épica, el hacerlo. Vale, Osvaldo, te pasaste un millón de gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.